¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí hablando de este tema tan importante en este martes de Facebook Live que dice, ayuda, ya no quiero ser una mamá controladora. Quiero empezar por decir que voy a manejar este tema con muchísimo respeto porque en mi experiencia profesional, la mayoría de las mamás que se sienten atrapadas en esta conducta de controlar, a menudo lo hacen de forma inconsciente. Entonces, cuando describa estas conductas, quiero que sepas que lo vamos a estar haciendo con muchísimo respeto para que tú te puedas identificar o compartirle a una amiga estos temas acerca de cómo eliminar las conductas de control en nuestras relaciones con nuestros hijos. Y voy a empezar por la primera parte, ¿no? ¿Por qué ninguna mamá en el fondo desea ser una mamá controladora? Porque todo mundo sabemos que mientras más controlados se sienten nuestros hijos, más posibilidades tienen de tener problemas de rebeldía en la adolescencia, más posibilidades de tener hijos crónicamente enojados, sobre todo si tú tienes este hijo de naturaleza voluntariosa, es muy fácil que ese niño se sienta enojado porque se está sintiendo invadido en el área que a él le corresponde decidir. Y si tienes uno de estos niños que son complacientes, seguramente en la adolescencia, si tú toda la infancia lo controlas, se va a sentir deprimido, inseguro. Entonces, cuando hablamos de las conductas de control, es muy importante saber eliminarlas desde la infancia porque también promueven muchísimos problemas de adicciones en la adolescencia. Y también en la medida en la que nos hacemos nosotros conscientes de las conductas que reflejan que estamos queriendo controlar, también sanamos nuestra relación de pareja. Mientras más utilizamos las conductas de control en la pareja, también hay más problemas de comunicación, más resentimiento y a la larga también los que sufren son nuestros hijos. De manera instintiva, todos sabemos que a nadie nos gusta sentirnos controlados. Sin embargo, como muchos de nosotros crecimos en ambientes donde la comunicación y la crianza de los hijos se hacía a través del control, a veces lo vemos como un lenguaje que ni siquiera reconocemos como control. Era como quizás los que no conocen otro idioma piensan que no hay otros idiomas y es el único que existe. Quizás un pez que vive bajo el agua muy oscura no sabe que hay aguas cristalinas más arriba. Más o menos eso sucede cuando crecimos en un ambiente de comunicación a través del control, pero lo que sí sabemos es que a nadie nos gusta esto. Y para definir qué es controlar a nuestros hijos, te lo quiero definir de manera muy sencilla. Es toda aquella conducta que proviene de nosotros que provoca que nuestros hijos hagan las cosas por miedo a nuestras reacciones emocionales o por miedo a no sentirse culpables o porque se están sintiendo culpables de nuestro estado de ánimo. Entonces, es bien importante reconocer que cuando nosotros recurrimos constantemente a controlar a nuestros hijos para que ellos se comporten como nosotros esperamos, la mayoría de las veces el hijo recurre a reaccionar por miedo, porque no quiero que se enoje mi mamá, porque no quiero que mi mamá me haga sentir culpable de lo que hice, y entonces no hay comunicación, sino que se vuelve una relación sumamente reactiva, donde solamente están predominando las reacciones emocionales y poco el razonamiento que nos hace diferentes de otras especies. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo controlamos? Fíjate que hay muchas maneras. Por ejemplo, a veces cuando insistimos, ponte la pijama, 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 esa es una manera de controlar, ¿ok? Y en este sentido de insistir, no hay un diálogo del por qué tiene que hacer las cosas, no hay un razonamiento. Aquí muchas veces controlamos insistiendo y nos volvemos en estas personas perseguidoras, ¿no? Y el niño o el joven termina cediendo porque cómo estuviste dando lata, ¿no? Otra manera en la que controlamos es cuando amenazamos o gritamos. El grito hace muchas veces que el niño haga las cosas por miedo a tu reacción emocional o por miedo al castigo que le vas a poner. Y por eso muchas veces el control también se vive como cuando lo vas a castigar, pero no es esta consecuencia que pusiste de manera congruente a sus acciones. Vamos a tratar de diferenciar en un momentito más la diferencia de castigar y poner consecuencias de manera asertiva. El castigo por lo general está asociado con el dolor que tú sientes como papá por lo que hizo tu hijo, y entonces lo quieres castigar para que él experimente el mismo dolor y esta también es otra forma de control.
La número 4 es hacerlos sentir culpables porque no actúan como ellos, como queremos que actúen, y de cierta manera nosotros los hacemos sentir como que somos sus víctimas, ¿no? Ay, si no fuera por ti, yo no estaría en esta situación, mira cómo sufro. A veces hacemos esto de manera inconsciente con las amigas o los amigos. Más de una vez me ha tocado alguna persona conocida que llega conmigo y tiene su hijo ahí enfrente y me dice, ay, si vieras todo lo que tengo que aguantar a fulanito, a mi hijo, porque fíjate que es A, B, y el niño le está oyendo, la mamá se está presentando como víctima frente a mí de su hijo y eso se llama chantaje emocional y es una forma de control. Si quieres tener una relación sana con tus hijos, jamás los critiques. A, en frente de sus amigos. B, no hables mal de tus hijos con tus amigas y menos en frente de ellos, porque esta también es una forma de control, de humillarlos. Que la número 5, también otra manera de control que a veces se utiliza en algunas dinámicas familiares, es cuando las mamás o los papás les comunicamos rechazo constantemente. Y esto muchas veces el rechazo, algo que quiero que sepas es que es muy silencioso. A veces comunicamos rechazo a nuestros hijos con miradas, con rodadas de ojo, con te dejo de hablar, con pequeños gestos y ademanes que dicen, ah. Y esta también es una manera de controlar. Y en el número 7, a veces incluso algunos papás les dejan de hablar a sus hijos porque no actúan como ellos esperan que actúen. Si te parece familiar esta lista, era exactamente lo que te decía. Quizás tú eres parte de este grupo de personas que creció con el control como una manera de comunicarse en la relación padre-hijo. Y lo que te quiero decir es que mientras más eliminemos esto con nuestros hijos y nuestra pareja y lo cambiamos por lo opuesto, vas a tener una relación mucho más sana con tus hijos. Recuerda lo que te dije al principio. A nadie nos gusta sentirnos controlados. A ti no te gusta sentirte controlado. Por lo tanto, estoy seguro que tú no quieres que tu hijo se sienta controlado por ti. Estoy segura que tú deseas que tu hijo sienta que tú eres una guía, que tú eres alguien que sabe poner límites, y ahorita vamos a ver la diferencia entre controlar y poner límites, y que tú eres esa persona en la que tu hijo puede confiar y no está asustado de tus reacciones emocionales. La siguiente pregunta que te quiero compartir es ¿por qué controlamos? Y hay muchas causas, pero las traté de resumir en breves, así como resumidas a grandes rasgos. Y la primera es que tienes que saber, si tú te sientes que eres un papá controlador, es que detrás de controlar siempre hay un miedo consciente o inconsciente que no ha sido resuelto. Es decir, cuando tú controlas, una muy buena pregunta que te puedes hacer, o todos nos podemos hacer, es decir, ¿de qué tengo miedo? ¿Por qué estoy controlando a mi hijo en lugar de razonar, de platicar, de entendernos y de llegar a acuerdos? ¿Ok? Esto es súper, súper importante para aquellos papás que digan, ayúdame, yo ya no quiero ser un papá controlador. Es que cuando te caches a ti mismo en estas conductas de control, es porque, cuál es el miedo que yo estoy sintiendo, consciente o inconsciente. Y el primer miedo más común, así dentro de estos miedos, es que tú pienses que tu hijo no te va a entender, que tu hijo no tiene la capacidad de poder comprender el porqué de las reglas, pero la realidad es que me he dado cuenta que la mayoría de los papás ni siquiera se toman el tiempo de explicarles muchas veces a los hijos el porqué de las reglas. Entonces, el primer miedo es que mi hijo no va a entender, es que mi hijo no es suficientemente inteligente, y quizás para resolver ese miedo lo que tienes que hacer es encontrar las palabras, el momento adecuado para saber comunicar el porqué de las cosas. Todas las reglas de casa tienen un porqué. Segundo miedo súper común atrás de controlar, y te invito a que lo sacudas de tu vida, es miedo a que me critiquen por el mal comportamiento de mi hijo. Entonces tengo tanto miedo a ser juzgada como mala mamá, que estoy tratando de controlar a mi hijo para que no se comporte de manera inadecuada porque a mí me da miedo que me critiquen o me juzguen. Y eso sí, no te sirve de absolutamente nada. Acuérdate que no hay niño perfecto, no hay mamá ni papá perfecto. Todos estamos en esta lucha de hacer bien las cosas
y por lo tanto tienes que recordar o te conviene recordar que no nos sirve de nada estar controlando para que nuestros hijos hagan las cosas de manera perfecta, porque entonces viene el siguiente miedo. Yo tengo miedo a que mi hijo se equivoque y puede ser que tengo miedo a que se equivoque porque me pueden juzgar o tengo miedo a que se equivoque porque tengo miedo que mi hijo sufra. Este es uno de los miedos más comunes atrás de los papás que tienen conductas de control. Tengo tanto miedo que mi hijo sufra que lo rescato y le resuelvo las cosas y le advierto, no se te vaya a olvidar tu lonchera, no se te vaya a olvidar tu lonchera, te repito que no se te olvide tu lonchera, que no se te olvide tu lonchera, o nos enojamos con ellos. Y luego después de que se les olvida su lonchera, luego ahí van los papás y les llevan la lonchera a la escuela. Te repito, eso hace muchísimo daño. Es muy importante que tu hijo pueda sufrir de acuerdo a su edad y a su capacidad las pequeñas consecuencias que la vida le trae. No le pasa nada a tu hijo si se le olvida su lonchera una mañana. Te sirve mucho más permitir que tome esa decisión o que vive esta experiencia de que olvide su lonchera a que tú le estés repite y repite y repite las cosas, porque eso hace que los niños sientan que el papá es responsable de que él haga las cosas. En muchas ocasiones, en los procesos de evaluación con los niños y con los jóvenes, y sobre todo con los niños, les pregunto, en tu casa, ¿quién es responsable de que tú estés listo en la mañana? Y con mucha frecuencia, en los niños que tienen problemas de responsabilidad y papás que tienen problemas con este tema del control, a menudo los niños me dicen, ¿sabes qué? Mi mamá es la responsable de que yo esté lista en la mañana. Mi mamá es la responsable de tenerme mi lonchera no preparada, sino de que yo me suba a la lonchera, al automóvil o la mochila. Entonces, acordémonos que cuando controlamos, a veces está este miedo de que nuestro hijo sufra, se equivoque o de que no pueda solo con la vida. Y en verdad te invito a que si este es un miedo tuyo, es decir, es que mi hijo no va a poder sin mí, te lo quites hoy, mañana o pasado, es decir, en los siguientes 3 días, porque si tú crees que tu hijo no va a poder sin que tú lo ayudes, entonces tu hijo va a empezar a creer eso, porque eso es lo que pasa con el control y los miedos. Nuestros hijos empiezan a creer y a tener la convicción de que no pueden sobrevivir sin que nosotros los rescatemos y eso los hace sentirse ansiosos, inseguros, enojados, inútiles. Y si tú creces un niño que cree que no puede con la vida, va a tener muchísimos problemas en la adolescencia. De aquí viene otro miedo bien común. A veces tenemos este miedo inconsciente a decir, tengo mucho miedo a quedarme sola y a que mi hijo no me necesite. Es súper importante cuando estamos teniendo conductas de control que nos echemos un clavado a estos miedos, porque de este miedo de quedarme sola o este miedo a que no me necesite, muchas veces estos miedos vienen de nuestros propios vacíos y es súper importante reconocer que a veces algunos papás, sin darse cuenta, insisto, a veces esto es muy inconsciente, utilizan a sus hijos como una extensión de su persona para sanar los vacíos que ellos tuvieron en la infancia. A lo mejor es el papá que quiere que su hijo sea futbolista porque necesita y lo está controlando y le está insistiendo y le dice y lo forza que sea beisbolista porque es una disciplina y el papá por arriba se está convenciendo de que es una disciplina, pero allá abajo, en donde están los sentimientos reales, está el vacío del papá que él hubiera querido ser beisbolista. En más de una ocasión me ha tocado niños que confrontan a sus hijos, a sus papás y les dicen, oye papá, si a ti te gusta tanto, por decir, el fútbol, ¿por qué no lo juegas tú? Y ya a mí me dejas decidir lo que yo quiero. Súper, súper importante reconocer que nuestros hijos no son extensiones para satisfacer nuestros vacíos, porque eso en automático va a hacer que tú estés controlando a tu hijo y eso hace muchísimo daño. En la última parte de esta plática, quiero hacerte pensar qué es lo opuesto a una relación en la que hay control. O sea, me dice la gente, ok, ya me quedó muy claro que no está bien controlar. Ya me quedó muy claro que quizá parte de mis miedos vengan, estén produciendo estas conductas de control y por lo tanto tengo yo que razonarlos y que cambiarlos y que entenderlos. Pero entonces viene la otra parte, es decir, ¿qué es lo opuesto en una relación que no hay control? Esta es una súper pregunta que hago en muchas de mis clases cuando hablo de los temas de la pareja con adolescentes y me sorprende que al preguntarles, a ver, jóvenes, ¿me pueden decir qué es lo opuesto a una relación
en la que hay control, a menudo se quedan así como en silencio, diciendo, la verdad es que no sabemos. Bueno, pues te platico que lo primero que tenemos que hacer cuando no hay control, lo opuesto es una relación donde se hacen las cosas por mutua comprensión y entendimiento. Y definitivamente con los chiquititos tenemos un reto porque les cuesta mucho trabajo entender cosas. Entonces tienes que buscar estas palabras para hacerles entender que el porqué de las reglas de tu casa siempre están fundamentadas en un amor y un cariño y un respeto y ciertos hábitos que a él le conviene formar, y tú no estás poniendo las reglas nada más porque estás de mal humor o porque tienes miedo de ser avergonzado, sino realmente tus reglas tienen un motivo de cariño por el cual están ahí. Entonces, primero que nada, para poder dejar de controlar, es que tú te convenzas que las reglas de tu casa tienen una razón de ser y no son porque tienes miedo, sino porque quieres mucho a tus hijos y hay que transmitir estas reglas de esta manera. Segundo, para que tú no controles, necesitas reconocer las áreas en las que a tu hijo ya le corresponde tomar decisiones. Te quiero enseñar este gráfico, a ver si se ve bien aquí. Y aquí en este gráfico lo que te quiero mostrar es una mamá que tiene a su bebé, y lo que quiero que veas es que esta línea representa todo por lo que la mamá tiene que responder. O sea, un bebé recién nacido, tú necesitas responder por todas sus necesidades. Pero conforme tu hijo va creciendo, esta línea se convierte en algo como esto. Es decir, aquí estamos hablando de un niño que está en la etapa a lo mejor preescolar y hay áreas que tu hijo ya tiene que responder por él mismo. Y si él no responde de acuerdo a esas pequeñas áreas, él tiene que vivir sus consecuencias. Y no es un castigo porque quieres una venganza. Una de las áreas que tú puedes empezar a poner en un niño que ya tiene 4 o 5 años es que él se lave los dientes en la mañana. A lo mejor necesita un empujoncito, pero si el niño decide no lavarse los dientes, en la tarde tú puedes poner una consecuencia como hoy no hay postre o no hay dulces porque tú no fuiste responsable en la mañana con decidir lavarte los dientes. ¿Sí me explico? Un niño de 4 o 5 años ya puede decidir qué se puede poner para una fiesta si tú le das estas opciones, ¿no? Vamos a suponer que es una fiesta de gala y dices, mi amor, si quieres ir a la fiesta, tienes entre el vestido A, el vestido B y el vestido C. Y tu papá o tu mamá permites que tu hijo decida en lo que le corresponde decidir. Tú tienes que ir haciendo esta actualización porque esta área de responsabilidad va creciendo conforme los niños crecen. Acuérdate de esto, si tu hijo ya está en primaria, tiene que responder por más cosas y a ti papá y a ti mamá te toca hacerte para atrás. Cuando un papá no tiene claras las áreas de responsabilidad, entonces muchas veces invadimos y recurrimos a las conductas de control. Entonces acuérdate de esto porque es súper importante tener presente esto. Por ejemplo, a un niño de cuarto de primaria sí le corresponde decidir a qué horas va a hacer la tarea, pero él tiene que vivir una consecuencia a partir de su decisión. A un niño de sexto de primaria sí le corresponde elegir quiénes son sus amigos. Tú no le puedes elegir a sus amigos, no te puedes meter en ese terreno, pero tal vez tú eres la persona que elige la escuela en la que va a entrar, a lo mejor le eliges si es una iglesia o un lugar donde va a convivir con amigos, pues vas a buscar este ambiente lo más sano posible para que dentro de esto él tenga la posibilidad de elegir a sus amigos. A un niño de secundaria le toca elegir qué es lo que va a comer durante el día, pero tú eliges la comida que compras en tu casa. Entonces, esta claridad es súper, súper importante. En el punto número 2, para dejar de ser controladora, te recomiendo que sustituyas las amenazas por el diálogo. Entonces le dices, mira, mi amor, si tú vas a ver la televisión o los electrónicos y te pasas de tal hora, lo que va a suceder es que el sistema se va a apagar solito. Yo deseo que tú lo entiendas. Platícame, ¿por qué crees que estoy poniendo esta regla? Quiero que te des cuenta que esta regla de un tiempo limitado de electrónicos, de poner límites en los programas que ves, tienen que ver con que te quiero mucho, pero no te quiero dar el sermón yo. Me gustaría que te pusieras a pensar por qué estoy pensando esto para tu bien. Insisto, aquí lo que tú vas a buscar es un diálogo, y sí, a veces cuesta trabajo cuando no tenemos este hábito,
Pero finalmente el hábito, el diálogo, lo que quieres es que ambos lleguen a la misma conclusión, a entender que el porqué de las cosas es porque nos queremos. Y obviamente cuando el niño o el joven no cumpla con lo que le corresponde, la consecuencia hay que ponerla, pero como hemos dicho muchas veces, no es necesario poner consecuencias con gritos y amenazas. Tan sencillo es decir, ¿sabes qué, mi amor? Tú decidiste esto y por lo tanto esto es lo que va a suceder, tú tomaste la decisión, yo respeté tu área de decisión, te quiero mucho y sí me da tristeza tener que vivir esto contigo, pero creo que es necesario. Y por supuesto, sobre todo con los que están chiquitos, explícale cuáles son las reglas de tu casa. Pregúntate si tu hijo sabe cuáles son esas reglas para que quede esta claridad y les demos esta área de decisión en lugar de estarles repite y repite y repite. Una vez que tú dejas claras las reglas de tu casa, por favor, déjalo que decida. Déjalo que se tropiece con su consecuencia. Es su consecuencia y no tuya. Tu conveniencia es que él aprenda que sus decisiones le generan resultados y estas consecuencias se pusieron con anterioridad para que el niño no sienta que es un castigo personal. Entonces, hoy te quiero dejar con esta como especie de pensamientos y meditación que debemos tener presente para no caer en este hábito de controlar. Uno es, hoy prometo tener la claridad para reconocer lo que a mi hijo le corresponde hacer y lo que a mí me toca. Me comprometo a hacer eso. 2, me prometo dejar que mi hijo enfrente las consecuencias que son producto de sus decisiones que él toma día a día. Permitirle decidir en el día a día y enfrentar sus consecuencias solo lo va a hacer más fuerte. Las consecuencias y las decisiones, perdón, que a él le toque tomar de acuerdo a su edad y a su capacidad. 3, tendré en mente que es mucho más importante que mi hijo se equivoque y sepa levantarse de su tropiezo que tener un hijo perfecto. Es decir, voy a verlo como un valor mucho más elevado que mi hijo se pueda tropezar y se levante de su tropiezo. 4, voy a recordar que mi valor como mamá y como persona jamás dependerá de si mi hijo hace las cosas bien o mal. Yo no me voy a valorar como persona en función de si mi hijo hace las cosas bien o mal, porque es un niño o es un joven y se va a equivocar muchas veces. Recordaré que mi misión como mamá no es hacer que él dependa de mí, sino que en un futuro él dependa de sí mismo. 6, me comprometo a reconocer mis miedos para que estos sean mis miedos y no los de mi hijo y me comprometo a resolverlos. Y 7, me comprometo a llenar mis propios vacíos y a reconocer a mi hijo como una persona separada de mí. Te invito a tener estos pensamientos presentes. Yo sé que no es fácil alejarnos de las conductas del control, sobre todo si tú creciste con esta comunicación del control en tu núcleo familiar, lo quiero decir con mucho cariño. Esto se repite, así que te invito a volver a ver este live completo si llegaste tarde. El día de hoy queremos tener la conciencia de que si realmente queremos educar a nuestros hijos a través del amor y no del temor, a través de la convicción y no de la imposición, nosotros tenemos que aprender a intercambiar el control o las conductas de control por el diálogo, la comunicación, la comprensión y la manera de poner límites de manera inteligente. Así que muchísimas gracias. Voy a revisar aquí las preguntas. Estoy viendo aquí si hay algunas preguntitas por aquí. Están viendo, muchas gracias, es de gran ayuda, dice Sairi, todo lo que dice. Tengo a mis hijos chiquitos y he empezado a poner en práctica lo que nos comparte. Eso me encanta que les sirva. No saben qué feliz me hace saber que este tipo de cosas les sirve. Qué bueno que puedan ustedes reflexionar siempre este tema. No veo ninguna pregunta. Muchísimas gracias a Carla, a Analí, a Susana, a Karina, a Ana María, a Gaby González, bueno, a toda la gente que nos acompaña hasta de Sudamérica. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos pidieron el tema de cómo hacer que mi hijo tenga confianza en sí mismo. Se los prometo yo para el próximo martes, estrategias para que mi hijo confíe en sí mismo. Y no se olviden del taller que tenemos para el próximo sábado, el factor emocional para ayudarme a mí mismo o a mis hijos a bajar de peso. Que pasen muy bonita noche. Si tienen dudas sobre el taller,
No olviden dejarnos el correo para mandarlos directamente el link para comprar los boletos. Lleva a un amigo, hay precios especiales y también hay precios de preventa. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.